El presidente Gabriel Boric convocó al Consejo de Seguridad Nacional para este lunes ante la crisis de seguridad que enfrenta Chile. Para abordar este tema estamos en contacto con el excomandante en jefe del Ejército, general en retiro Ricardo Martínez. ¿Cómo está, Ricardo? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto estar contigo. Igualmente. Primero que todo, ¿cómo evalúa usted por parte del presidente de la República el citar al COSENA para abordar la crisis de seguridad? Que si finalmente él podemos entrar en detalle, digamos, pero es el gran objetivo que va a tener esta cita el día lunes. Usted integró también el COSENA en su minuto. Esta es una facultad que tiene el presidente de la República, que bien tú conoces que está dado por la propia Constitución. Y la verdad que es un órgano consultivo en donde están presentes los poderes del Estado, más las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y yo creo que ahí también debería estar considerada la Policía de Investigaciones, porque también tiene bastante que decir con respecto a esto. Y es un momento en donde se dan muchas opiniones y, y creo que es una instancia que es muy valedera. Hay que recordar que esto es consultivo, por lo tanto es una actividad para el presidente y la oportunidad también para los que están ahí de escuchar al presidente y a los ministros que probablemente van a estar invitados. Así que a mí me parece que es una muy buena instancia y hay que validarla. Ahora, una instancia donde se sientan en la mesa distintos actores, distintas instituciones representadas justamente por aquellos quienes lideran, entre ellos los generales de las Fuerzas Armadas. Pero en ese sentido, ahí cabe una duda. ¿Es necesario el COSENA, lo pongo en ese término, cuando hay un contacto, por lo menos lo que se dice desde las Fuerzas Armadas y el gobierno directo entre las ramas de las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa y también reuniones periódicas con los generales de las Fuerzas Armadas? ¿Es necesario generar una mesa donde estén otras instituciones involucradas? ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que siempre se dan esas conversaciones que tú hablas. Y muy probablemente, que fue lo que me tocó a mí también, muchas decisiones y muchas soluciones van por esa vía. Pero cuando ocurren hechos que escapan a la normalidad y producen cierta alarma pública, es, diría yo, políticamente correcto el que el presidente haga uso de esta instancia, que es una señal también, no solamente para el propio gobierno, sino que es una señal para el país, de una preocupación que está asociada a este organismo que se llama COSENA. ¿Y poder ir más allá de una señal en medidas concretas? Fue una de las críticas que se escuchó por parte de algunos líderes del oficialismo, por ejemplo. Del propio gobierno en algún minuto que se dijo, ¿para qué citar al COSENA si hay que ir más bien a los hechos y las acciones concretas que un órgano consultivo? Bueno, tú bien sabes que en este juego político depende de qué lado es que se produce la crítica o la oposición. Yo recuerdo que en el COSENA anterior, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el propio Contralor, dijeron públicamente, porque son actas públicas, que no estaban de acuerdo con la convocatoria y estábamos hablando de un periodo bastante álgido 2019. de violencia. Exactamente. Entonces yo creo que dejando de lado todo ese batatar político, ya sea dentro del gobierno o fuera del gobierno, acá hay que pensar en la población. La población está preocupada y es justo que se preocupe y también es justo que las autoridades se pongan de acuerdo para encontrarle soluciones. ¿Usted cómo cataloga, ve en su experiencia, Ricardo, la crisis de seguridad? Es una pregunta bien amplia, pero desde el punto de vista de que lleva esto a citar al Consejo de Seguridad Nacional. Yo creo que la violencia que uno ve hoy día es una violencia que mayoritariamente es importada. Y eso, la verdad que no hay mucha vuelta que darle. Acá se han visto crímenes que no se veían, que no era usual que se vieran por parte de la población. Por lo tanto, definitivamente, una parte no menor, yo no digo que toda, es una violencia importada. Y por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo solucionamos eso? ¿O cómo empezamos a solucionar la inmigración ilegal? Fíjate que la inmigración ilegal, como bien conoces, hay mucha gente que vino a Chile, y la mayoría, a buscar
nuevas oportunidades para darle una mejor calidad de vida a su familia. Y trabajan, pero duramente, para hacerlo. Y ellos también son víctimas de que al final un grupo muy chico, pero muy fuerte y muy duro, ha permitido de que la población tenga una impresión a veces general y también injusta. Por lo tanto, estas instancias son muy válidas para poder conversar y para que el Estado haga uso de todas las herramientas. La herramienta del orden público, el propio Estado de Chile ha establecido que sea Carabineros y la Policía de Investigaciones. Pero para casos excepcionales se establece la cooperación de las Fuerzas Armadas y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. ¿En qué hay que tener cuidado? Eso es importante. Claro, es que hay que tener cuidado porque acá estamos hablando de un combate a la delincuencia. Sí. No es como en Europa, que cuando se despliegan los militares es para evitar atentados a infraestructura crítica o a símbolos de la República, como la Torre Eiffel, por ejemplo, y cuyo adversario o enemigo son los grupos extremistas, muchas veces de una ideología externa, que vienen a hacer daño, qué sé yo, y hacer lo que ya hemos visto por tanto tiempo. Entonces, utilizar a las Fuerzas Armadas y al Ejército de forma particular, creo que hay que meditarlo muy bien. Y para que se empleen bien, tienen que tener muy claras las reglas de uso de la fuerza. ¿Está de acuerdo desde el punto de vista legislativo, pero lo práctico y desde su experiencia al mando del Ejército y tomando también esa experiencia que se dio durante el 2019-2020, en ampliar lo que es la eventual presencia de las Fuerzas Armadas del Ejército en espacios públicos? ¿Cómo se tiene que llevar eso? ¿Es una vía justamente que debe ser llevada a cabo y ordenada en su minuto por el Ejecutivo? El ampliar el trabajo de las Fuerzas Armadas, y yo voy a enfocarme en el Ejército, porque es la principal rama, pero es lo que más conozco, y obviamente casi 50 años. Ampliar ese rango de tareas que no es usual es un problema. Es un problema. Porque además el Ejército no está al 100% de todo su personal. Entonces, cuando el Ejército opera, en general opera con una mezcla de soldados que son profesionales. Al decir profesionales, hablo de los oficiales, de los suboficiales, de los soldados de tropa profesional y también de otro componente que son soldados no profesionales, que son los soldados conscriptos, claro, que realizan su servicio militar año a año. Sí. Entonces, si uno pudiera dimensionar en número, hay una cantidad importante de despliegue que se hace con soldados no profesionales. Y ahí cabe la importancia de las reglas de uso de la fuerza. Además que un regimiento o una unidad militar desde Arica hasta Punta Arenas tiene una infraestructura propia, tiene además también guarnece vehículos militares, hay recursos técnicos. Recursos, exactamente, recursos que tienen que ser cuidados y mantenidos. Entonces, cuando uno habla de un despliegue, a lo menos el 40% de los soldados profesionales tiene que quedarse dentro del regimiento para brindarle la seguridad. Déjeme hacer un punto ahí y preguntarle. Usted decía, es un problema y ahí lo va analizando desde el punto de vista de la experiencia, en este caso del Ejército. Ahora, ¿es un riesgo tener, le hago la pregunta, un soldado no profesional en el resguardo, en el espacio público de infraestructura crítica? Un gran riesgo. ¿Por qué? Porque sucede que el soldado conscripto ingresa en el mes de abril a hacer su servicio militar, se demora 4 o 5 meses en lograr esa formación básica como soldado individual. O sea, estoy hablando de la formación básica, 4 o 5 meses. Y a partir de ahí, desplegarlo, y eso yo lo comparo con un oficial. Un oficial que hoy día, antes de ir a la tropa, se demora 5 años de preparación, 4 años en la escuela militar y 1 año en la escuela de armas y servicio. Y los suboficiales, que tienen por lo demás 2 años en la escuela de suboficiales y 1 año en la escuela de armas, o sea, son 3 años de formación. Y además los soldados de tropa profesional, que para que sean soldados de tropa profesional tienen que haber hecho el servicio militar, por lo tanto tienen 1 año y después tienen otro año más ya en la formación. Entonces hay una experiencia totalmente fuera
fuera de rango. Por eso que es importante que cuando uno despliega, y por eso que los militares, y a mí en forma particular, me interesaba mucho que en lo general los que se desplegaran era personal de planta, porque tienen experiencia, porque ante una situación de estrés, ¿cómo yo le voy a pedir a un soldado con cripto que tiene 4 meses de formación, que hace 4 meses atrás estaba en su casa, que tenga una conducta más resiliente y más fría con respecto Déjeme a lo que está aprovechar la historia cercana y su experiencia justamente, Ricardo. ¿Cómo se abordó eso en 2019? Estado de excepción constitucional, despliegue de fuerzas militares, despliegue del ejército, con recursos que yo me imagino podrían haber sido más que lo que se tiene ahora. Yo no lo tengo claro, pero en ese punto. En ese punto, nosotros trabajamos mucho con el personal de planta, es decir, con los profesionales, pero también tuvimos que desplegar a soldados con criptos. Entonces, esos soldados con cripto que iban a cumplir ese rol bajo el mando de oficiales y suboficiales, en un momento pueden estar desagregados, pueden estar aislados y tienen que tener esa capacidad para responder adecuadamente. Yo te recuerdo que para el 2019, los soldados que salieron, el ejército hacía más de 30 años que no tenía esa experiencia y ellos habían tenido 0 experiencia. Ninguna experiencia. Y los problemas que tuvimos nosotros en Coquimbo, en La Serena y en Colina, fundamentalmente, fue en las primeras 48 horas. Porque nuestro personal salió con unas reglas de uso de la fuerza que estaban enfocadas más para la catástrofe. Claro. Pero como era una emergencia, porque tú tienes que recordarte que el viernes 18 de octubre, al ver esas imágenes dantescas de incendios simultáneos, la verdad que no había que pensarlo mucho y había que sacar a las tropas y arreglar todo lo que tuviéramos que arreglar sobre la marcha, como lo hicimos. Ricardo Martínez, ex comandante jefe del Ejército, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Se termina el tiempo, pero muy interesante también abordar desde su visión este tema que hemos estado analizando aquí en Noticias 24, Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, mucho gusto.